nombre es Yamil Lambert y hoy vamos a tratar sobre lo que es multimedia. Y me gustaría pues empezar por su definición. Podríamos decir pues que realmente el término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión, sean físicos o digitales, para presentar o comunicar información, ¿no? De allí, por supuesto, pues la palabra multimedios. Ahora, deberíamos también citar que los medios pueden ser variados, desde texto, imágenes, animación, sonido, video, entre otros. Así que también podríamos decir que también se suele calificar como multimedia a los medios electrónicos u otros medios que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Ahora, una definición de la RAE, por ejemplo, ¿no? De la Real Academia Española de la Lengua, sobre el término multimedia, pues nos dice que esta utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, sean imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una información. Así que ahí estaríamos complementando a los conceptos que estamos dando también en esta exposición. Ahora, en esta parte siempre se habla sobre la interactividad hipermedia. Entonces ahí podríamos decir que el término multimedia, por ejemplo la multimedia interactiva, es cuando el usuario tiene el libre control sobre la presentación de los contenidos acerca de qué es lo que desea ver y cuándo. Es decir que estamos hablando que no es una presentación lineal. En el caso de la hipermedia, realmente esta es una forma especial de multimedia interactiva, que emplea estructuras de navegación más complejas que aumentan el control del usuario sobre el flujo de la información. Por eso es que aquí se suele asociar el término hyper, que se refiere a navegación. Entonces de allí los conceptos de hipertexto, que es navegación entre texto, e hipermedia, que es navegación entre medios. Claro, un poco en la historia y sobre todo esta vinculación con los computadores, con los ordenadores, ¿no? Podríamos decir pues que realmente el concepto multimedia es tan antiguo como la comunicación humana, ya que al expresarnos, por ejemplo, en una charla normal, hablamos, es decir, estos son los sonidos. Escribimos también, es decir, esta es la parte del texto. Observamos a nuestro interlocutor, ahí estaría una asociación con el video. Y accionamos con nuestros gestos y movimientos de las manos, por ejemplo, esa sería para mí la parte de la animación. Con el auge de las aplicaciones multimedia para los computadores, ¿no? Este vocablo entró a formar parte del lenguaje habitual y estamos asociándolos ya a programas de computadoras y sobre todo vinculados al tema del aprendizaje, ¿no? Así que cuando un programa de computador, un documento, una presentación combina adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el aprendizaje. Se acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos nos comunicamos, cuando empleamos varios sentidos para comprender un mismo objeto e informamos sobre él. Sí, en cuanto a las características, podríamos decir pues que las presentaciones multimedia pueden verse en un escenario, se pueden proyectar, se pueden transmitir o se pueden reproducir localmente en algún dispositivo por medio de un reproductor multimedia. Una transición puede ser una presentación multimedia en vivo o previamente grabada. Las transmisiones pueden usar tecnología tanto analógica como digital. Así que, por ejemplo, multimedia digital en línea es un término que se refiere a que podemos descargarnos o se puede transmitir un flujo, ¿no? Usando pues, un concepto llamado streaming. Ahora, en el caso del multimedia en flujo, pues puede estar disponible en vivo o por demanda. Además, siempre se la ha vinculado con los juegos, con las simulaciones y un poco los programas o los software que nos permiten crear este concepto, ¿no? Que nos permiten integrar este concepto. Así que, por ejemplo, los juegos y simulaciones multimedia pueden usarse en ambientes físicos con efectos especiales, con varios usuarios conectados en red o también localmente, usando pues, un computador que no necesariamente pues, tiene acceso a una red. Ahora, un sistema de videojuego también puede hacer uso de lo mismo o un simulador.
Ahora, ya en el mercado informático existen variados programas de autoría y programación de software multimedia, entre los que destacan pues, programas de la casa de Adobe, por ejemplo Adobe Director y Adobe Flash. También son conceptos, por ejemplo, cuestiones como mejorar la interactividad. Podríamos decir pues que estos niveles han mejorado, los niveles de interactividad pues han sido mejorados, pero realmente son posibles gracias a la combinación de diferentes formas de contenido. Así que, por ejemplo, multimedia en línea se convierte cada vez más en una tecnología, por ejemplo, orientada a objetos e impulsada por datos. Ahora, claro que sí, podemos citar algunos ejemplos. Estos pueden ir, por ejemplo, desde las galerías de fotos que combinan tanto imágenes como texto actualizados por el usuario, hasta simulaciones cuyos, por ejemplo, eventos, ilustraciones, animaciones o videos se pueden modificar, permitiendo pues alterar la experiencia multimedia sin tener que programar, ¿no? Aunque tendríamos que aclarar, es decir, en el concepto multimedia realmente el desarrollo de los lenguajes de programación han tomado bastante importancia con respecto específicamente a la interactividad. Así que desde esa óptica es fundamental aprender a la programación, aprender los fundamentos de programación, ¿no? Ahora, siempre es bueno pues, aclarar que estos lenguajes son lenguajes de scripts, es decir, son secuencias de comando que utilizan como base los lenguajes de programación, pero están orientados a vincularse estrictamente con el software y apoyar a la interactividad, específicamente en el caso de Director, que usa el lenguaje Lingo. En el caso de Flash utiliza ActionScript. Claro, también podríamos decir que el uso se lo ha definido también por áreas, ¿no? Así que, por ejemplo, la multimedia encuentra básicamente su uso en diferentes áreas, incluyendo, pero no limitado, por ejemplo, en el arte, en la educación, en el entretenimiento, la ingeniería, la medicina, las matemáticas, inclusive en los negocios, y por qué no decirlo en la investigación científica. Ahora, puntualmente, quizás una de las áreas que más ha destacado es precisamente la educación, que utiliza, por ejemplo, se utiliza para producir los cursos de aprendizaje computarizado, ¿no? Que popularmente pues lo llamamos los CBT, Computer Based Training. Por ejemplo, y los libros de consulta como enciclopedias o almanaques, ¿no? Así que estos, por ejemplo, estos CBT, estos Computer Based Training, básicamente es dejar al usuario pasar una serie de presentaciones de texto sobre algún asunto en particular pues, que él desea aprender. También el uso de ilustraciones asociadas en varios formatos de información, ¿no? Audio, video, por ejemplo. Ahora, también ha trascendido en otras áreas, por ejemplo, el sistema de mensajería de la multimedia o MMS, ¿no? que es el uso básicamente que permite que uno pueda enviar y recibir los mensajes que contienen multimedia, es decir, imágenes en un mensaje de texto, videos en un mensaje de texto, ¿no? Así que el MMS, que es un sistema de mensajería, básicamente es una característica común pues, de la mayoría de los teléfonos celulares. Ahora, una enciclopedia, también una enciclopedia electrónica multimedia, pues puede también presentar la información de manera mucho mejores para que ésta impacte o interactúe básicamente con el usuario, ¿no? Comparándolas con las enciclopedias tradicionales. Así que el usuario tiene más, podríamos decir, es mucho más divertido y aprende más rápidamente. Ahora, otro escenario es, por ejemplo, la industria del entretenimiento, ¿no? Así que, por ejemplo, aquí la multimedia es muy usada en esta industria para, por ejemplo, desarrollar especialmente efectos especiales en películas, a la animación para los personajes de caricaturas, por ejemplo. Los juegos de multimedia pues son un pasatiempo muy popular y son programas de software, como por ejemplo los CD-ROM o inclusive llegan a estar disponibles en internet, es decir, disponibles en línea. Los usos de la multimedia permiten que básicamente los usuarios participen activamente en vez de estar sentados, llamados recipientes pasivos, de la información. Así que la multimedia es interactiva.
Claro, también aquí podríamos definir que hay tipos de información multimedia. Por ejemplo, texto, ¿no? Sin formatear, formateado, lineal o por ejemplo hipertexto. Otros tipos de información es por ejemplo los gráficos, ¿no? Utilizados para representar esquemas, planos, dibujos, sean estos lineales o no. Estarían también las imágenes, que son documentos formados por píxeles. Pueden generarse por copia del entorno, por ejemplo escaneado, fotografía digital, y tienden a ser archivos muy voluminosos, de ahí por ejemplo el uso de formatos digitales para el almacenamiento de Otro tipo de información multimedia son los videos, que son presentaciones de un número de imágenes por segundo, que crean en el observador la sensación de movimiento, ¿no? Y estas pueden estar sintetizadas o captadas también, ¿no? Y no podríamos pasar en los tipos de información el sonido, que puede ser habla, puede ser música u otros tipos, ¿no? Ahora, para ser formales, ¿no? Tendríamos que hablar también de los pasos para elaborar un producto. Entonces, donde la primera etapa es definir el mensaje clave. Eso tiene que ver con saber qué se quiere decir. Para eso es necesario conocer al cliente y pensar en su mensaje comunicacional. Podríamos decir que es el propio cliente el primer agente de esta fase realmente comunicacional, ¿no? La segunda etapa es conocer al público, buscar qué le puede gustar al público. Para que interactúe con el mensaje en esta fase, se crea pues un documento que los profesionales del multimedia o de la multimedia denominan ficha técnica, o también llamado concepto o ficha de producto. Así que básicamente este documento se basa en 5 ítems: en la necesidad, el objetivo de la comunicación, el público, el concepto y el tratamiento. La tercera etapa es el desarrollo o guión, y podríamos decir que es el momento de la definición del gameplay, es decir, las diferentes funcionalidades, herramientas para llegar a ese concepto. Podría decirles que en esta etapa solo interviene la agencia, que es la especialista. Ahora, en la cuarta etapa sería la creación de un prototipo. Así que en multimedia es muy importante la creación de un prototipo, que no es sino una pequeña parte o una selección para testear la aplicación, ¿no? Para poderla probar. Así que de esta manera pues el cliente ve, mira e interactúa, por lo que debe contener las principales opciones de navegación. Ahora, también estarían las tipologías, ¿no? Los diferentes tipos de multimedia. Las podemos clasificar de acuerdo pues, a la finalidad de la información o también al medio en el cual serán publicadas. Claro, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, que en la educación ha tenido un gran impacto, ¿no? Así que el primero de las tipologías, empezaríamos hablando sobre la multimedia educativa, ¿no? Así que es importante recalcar que la multimedia educativa es previa a que el computador apareciera. Es decir, se puede considerar realmente como un proceso no lineal y hace que el estudiante lleve su propio orden en su modelo educativo, ¿no? O también puede ser aplicado a distancia o en modelos educativos presenciales. Y se fundamenta en un desarrollo navegable que permite cierta libertad de moverse sobre el aplicativo, ¿no? Algunos eventos importantes que me gustaría resaltar aquí, ¿no? De la multimedia educativa es, por ejemplo, entre el año de 1975 y 1980, con el boom de la programación, ¿no? A nivel de la computación. Ahora, ya para el año de 1985 entra el concepto como tal, el concepto multimedia. Y fíjate que ya para el año 1990, 1995, pues entra también el boom de Internet. Y estaríamos diciendo que, por ejemplo, en el 2000, términos como e-learning se asocian bastante al uso de estos conceptos como hipermedia, como multimedia, ¿ok? Y 2005 entra el auge de las redes sociales. Así que son fechas muy importantes desde el punto de vista de la educación vinculadas con la tecnología, ¿no? También tenemos la multimedia publicitaria, ¿no? Que es el uso de diferentes medios enfocados a una campaña publicitaria, y esto ha generado nuevos espacios en este sector. Se viene presentando realmente un cambio de los medios tradicionales a los digitales,
con un abanico enorme de nuevas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, las tablets, los móviles, el desarrollo web, la televisión digital, la televisión terrestre, el hipertexto, el correo electrónico, ¿no? Así que como elemento destacado, las redes sociales, como herramienta de difusión viral, también son realmente importantes dentro del multimedia publicitario. Otro es el multimedia comercial. En este tipo de multimedia encontramos una gran variedad de entregables, ¿no? Tales como bases de datos, promociones, catálogos, simuladores, páginas web, publicidad, entre otros, ¿no? Así que este material se presenta en forma digital, interactivo, y su funcionalidad principal es la de convencer a un posible comprador o cliente de adquirir un servicio o un producto, ¿no? Otra cosa es que está directamente relacionada con el aprendizaje electrónico, por ejemplo el e-learning también, ¿no? El multimedia informativo o multimedia informativa, en cambio está relacionada con los elementos multimediales que brindan información, ¿no? Por ejemplo, tales como las noticias, la prensa, revistas, televisión, los diarios. Y podríamos decir que esta información se presenta en la mayoría de los casos en forma masiva, es decir, en un entorno mundial, y se mantiene actualizada al momento de los hechos, ¿no? Así que otro aspecto es que su valor informativo es primordial para conocer acontecimientos antes que los medios de comunicación tradicionales.